quisiera pelearme un poquito contigo, Irving. Hay dientes de hierro que lo masticaban y lo trituraban todo. Entonces, ¿esto qué? ¿Qué me está queriendo decir este tipo, no? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿De qué me está hablando? ¿Qué marihuanada es esta? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. Mi nombre es Norma Lilia y como pueden ver, nuevamente tengo de invitado conmigo a Irving Gatel. Como ustedes saben, en este mes estamos tratando este tema del fin del mundo, del apocalipsis, y creo que un enfoque que nos puede ayudar mucho para tener un mejor entendimiento de todo este fenómeno apocalíptico, del libro, del fin del mundo, etcétera, pues es tocar lo que es la apocalíptica judía. Y por eso pues invité a Irving. Irving, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Norma, muy bien, gracias. Aquí contento de estar otra vez contigo y pues listos para platicar de este temota, ¿eh? Que es de lo más interesante. Claro. Tú sabes que aquí te puedes también explayar para que nos podamos entender mejor. ¿Ok? Bueno, pues resulta que la apocalíptica es un género literario judío, ¿verdad? ¿Qué nos puedes Bueno, hablar? sí, en parte es eso, también es una ideología, por supuesto, y también fue una manera de vivir. O sea, es en realidad una experiencia muy completa, porque quienes desarrollaron, sobre todo en su última fase, la literatura apocalíptica, lo hicieron convirtiéndose en un grupo aislado del resto de la sociedad judía. Entonces, había un modo de vivir apocalíptico, una manera de pensar apocalíptica y, por supuesto, todo un género literario apocalíptico. Ok. ¿Cuándo es cuando se puede rastrear que surge todo este fenómeno apocalíptico en el judaísmo, pues sí, antiguo? Mira, seguro, ya sin lugar a dudas, fuera de todas dudas, a partir del siglo III antes de la era común, es decir, lo que estamos considerando que son textos apocalípticos previos a la guerra macabea. Para entender la apocalíptica siempre hay que pensar en dos guerras como punto de referencia. Una es la guerra macabea, o sea, cuando Antíoco Epífanes y el Imperio Seleucida tratan de culturizar a Israel y obviamente el pueblo judío se rebela en contra de eso. Vienen todos los episodios de los hermanos macabeos, Judas Macabeo sobre todo. Obviamente lo que terminamos, bueno, lo que tenemos en los libros de Macabeos, sobre todo el primer libro de Macabeos, que aunque no entra al canon hebreo, bueno, ahí está ese libro como libro histórico y Muy que bueno. después todo esto que se va a festejar en Hanukkah, ¿no? Entonces, ese es un primer parteaguas para la literatura apocalíptica. Y el segundo va a ser la guerra contra los romanos, entre los años 66 y 73, el primer levantamiento contra los romanos. Ahora, la apocalíptica, por supuesto, es anterior a todo esto, anterior a la guerra macabea. La tenemos bien documentada, o sea, sin ningún problema la podemos remontar al siglo III antes de la era común, porque de esa época serían las primeras versiones de libros que luego se van a conservar y que incluso los que los van a conservar son cristianos. Libros como los Jubileos, como el Testamento de los 12 Patriarcas, o como el primer libro de Enoch, básicamente el identificado como uno Enoch. Muy famoso ese libro, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, estos son textos apocalípticos cuyas versiones originales, por supuesto, se sospecha que las versiones que tenemos ahorita no son las originales, sino que recibieron añadiduras y fueron editadas varias veces a lo largo del tiempo. Pero bueno, las versiones más antiguas vendrían a lo mucho del siglo III. Obviamente, hay indicios de que esta es una manera de pensar que va apareciendo desde antes. Porque si en el siglo III antes de la era común es cuando ya se consolida la idea apocalíptica como tal, bueno, pues es porque viene evolucionando de formas de pensamiento anteriores que se pueden remontar, no sabemos qué tan atrás. Es muy probable, casi seguro, que tengamos que hablar de que se remontan hacia los siglos 4 y 5 o 5 incluso antes de la era común. ¿Por qué? Porque ya tenemos en algunos textos bíblicos, sobre todo en los más tardíos, me refiero a textos como, por ejemplo, Zacarías, que es de la segunda mitad del siglo 6 antes de la era común, pero luego vamos a tener los libros de Joel y de Malaquías, que son del siglo 5 antes de la era común, o probablemente del 4 por ahí así, pero bueno, ahí vamos a tener ya ideas preapocalípticas. Entonces, reflejan que la semilla de la apocalíptica pudo haber surgido todavía desde la etapa persa,
Es decir, antes de que los griegos, Alejandro Magno específicamente, conquistara el territorio de Judea y lo anexara a su imperio. Entonces, por ahí deben estar los orígenes. Ok, interesante, ¿no? Que fue en esta época persa, porque muchos pueden plantear que de ahí viene la influencia de estas ideas. Y me parece interesante que mencionas a estos profetas, porque este sería mi segunda pregunta. Es el género apocalíptico o estas ideas apocalípticas, son proféticas, vamos, son visiones del futuro o ¿cómo podríamos definir la apocalíptica como género? Bueno, sí, pretenden serlo. O sea, el judaísmo desde la época rabínica, o sea, desde hace 2000 años, judaísmo no reconoce que la literatura apocalíptica sea una literatura que habla del futuro. Pero la lógica intrínseca de estos libros sí pretende ser eso. Eh, Te decía que la apocalíptica es todo un concepto de vida. ¿De qué se trata? Ok, cuando vamos a hablar de una apocalíptica ya madura, ahorita hablamos un poquito de cómo pudo empezar todo esto, o sea, de los antecedentes, pero ya la idea apocalíptica ya bien cuajada, bien consolidada, es esta idea típica de que el fin del mundo está a punto de llegar, o sea, algo que nos han repetido desde el año 164 antes de la era común y siguen insistiendo con eso, de que el fin del mundo está a punto de llegar, de que Dios de alguna manera se ha encargado de revelar, y de ahí viene el nombre, que revelación en griego es lo que se dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, obviamente en una época en la que no conocíamos gran cosa de literatura apocalíptica, o sea, hasta el siglo XIX, los únicos dos libros apocalípticos que conocíamos eran el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento y el de Daniel en el Antiguo Testamento. Entonces, por ello, a este tipo de literatura se le empieza a llamar apocalíptica. Pero bueno, aunque el término esté en griego, queda muy bien. ¿Por qué? Porque toda la noción de la apocalíptica es que para que los santos y los justos sepan lo que tienen que hacer en el fin de los tiempos, Dios ha revelado por medio de visiones, digamos, cómo va a ser este asunto del fin del mundo. Entonces, la apocalíptica básicamente se percibe a sí misma como eso, como una revelación dada por Dios, un tipo de revelación muy interesante, porque ya no es la revelación profética tradicional en el sentido de que Dios se revela a un profeta y le da un mensaje. Ahora es un, digamos, es un tipo de revelación menor en el sentido de que es una revelación que no trae Dios mismo, la traen ángeles o grandes personalidades del pasado trabajando como ángeles, casi como si los hubieran contratado de ángeles, y son los que revelan, le revelan a la gente, a los visionarios, a los hombres santos, a los hombres justos, les revelan no algo nuevo en estricto, sino un segundo nivel de interpretación de lo que ya está escrito. Entonces, en la lógica apocalíptica, ya hay una revelación dada, pero como todavía no es el fin, más bien, como cuando se dio esta revelación, por ejemplo, a Isaías o a Jeremías o a Habacuc, a quien quieras. Cuando se dio esta revelación, todavía no era el tiempo del fin, entonces se selló y no se permitió que la gente entendiera o tuviera acceso al conocimiento relacionado con el tiempo del fin. Pero en esta lógica apocalíptica, como ya es el tiempo del fin, ahora sí Dios ya lo ya ha revelado cuál es el sentido oculto de determinadas porciones del texto bíblico con las cuales el ser humano, los santos, o sea, los elegidos de Dios, pueden entender de qué se va a tratar el fin del mundo. Entonces, esa es en general la idea apocalíptica y obviamente está profundamente vinculada a una manera de vivir, porque bueno, era lo clásico, ¿no? Si ya viene el fin, vende todo lo que tienes y vete al cerro a esperar que llegue el fin, ¿no? No, evidentemente no llegó. Lástima por la gente que vendió barato. A ver, quiero hacer una distinción aquí para la gente también que nos está viendo. Cuando vemos, como decías tú, al profeta, por ejemplo, Isaías, de acuerdo al texto, independientemente si creen o no creen que es histórico, de acuerdo al texto, vemos que Dios habla y el profeta es el mensajero de esa palabra, sí, de ese mensaje de Dios hacia el pueblo o hacia el rey, en este caso también. Lo que tú me dices es que la apocalíptica aparte tiene otro intermediario allí de el mensaje de Dios a través de un ser celeste, un ser místico,
hacia el profeta y de ahí hacia el pueblo, ¿verdad? Es como una Sí, cadenita. así es. Mira, donde lo podemos ver de la manera más gráfica posible es en el capítulo 9 de Daniel. En ese capítulo, en lo que es la profecía de las 70 semanas, la lógica de esta profecía es que Daniel se da cuenta que ya se cumplieron los 70 años que había profetizado Jeremías, y entonces llega con Dios y le dice, Dios, pues ya se cumplieron los 70 años, pues cúmplenos la promesa de restaurar a Israel, ¿no? Y entonces de lo que se trata la profecía de las 70 semanas es de que llega un ángel, o sea, el intermediario, un nuevo intermediario, llega a decirle a Daniel que en realidad todavía faltan 70 semanas de años, o sea, 490 años, para que realmente llegue la redención final. O sea, esto de repente no es explícito, bueno, no para el lector moderno que no conoce los códigos apocalípticos, pero ya una vez que les vas entendiendo, lo que el ángel le está diciendo a Daniel, lo Voy que, lo que, a acercarme una Biblia. ok, lo que el ángel le está diciendo a Daniel fundamentalmente es, ok, tú ya entendiste de qué se tratan los 70 años de Jeremías, pero tienen un segundo nivel de interpretación, te lo voy a explicar. No es nada más un asunto de 70 años, es un asunto de 70 semanas de años. Entonces, ahí lo podemos ver de manera muy nítida, cómo se pretende que hay una nueva revelación dada por intermediarios, dada por un ángel en este caso, y que tiene como objetivo hacer entender cómo una profecía que se escribió para un momento muy específico, digo, porque la lógica de la profecía de Jeremías era muy simple. Ahorita empieza, nos acaban de invadir los babilonios, pero dentro de 70 años esto se resuelve, esto se acaba. Y lo que el ángel básicamente le está diciendo a Daniel es, no, 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 no. O sea, la profecía tiene otro nivel de interpretación y no tiene que ver con la redención en este momento. Sí, ahorita se va a cumplir lo de Jeremías, pero hay otro cumplimiento detrás de esto y ese va a ser en el fin del mundo. Y entonces ya le explica la profecía de las 70 semanas, de los 490 años, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, en el capítulo 9 de Apocalipsis, ahí tienen claramente dibujado cómo funciona la lógica apocalíptica en cuanto a esta subrevelación, siempre basada en algún texto de algún profeta o de algún texto bíblico anterior. Claro. Sí, disculpa que me haya volteado por lo de la Biblia. Lo que pasa es que quería resaltar cómo podemos identificar qué es el género apocalíptico, el libro de Apocalipsis, porque dice, yo tengo una versión que es la Reina Valera, es muy conocida por el mundo cristiano, Sí, está bien. y dice, la Es revelación de versión Jesucristo, 1960. sí, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, sería como que Dios le dio el mensaje a Jesucristo y Jesucristo es el mensajero que le trae el mensaje al escritor del Apocalipsis. Esa, Bueno, sí, esa, aunque en el Apocalipsis de Juan son varios ángeles los que van a estar interviniendo en esta revelación. sí, claro. O sea, de hecho, por eso el título le queda tan bien. La revelación, el Apocalipsis que Dios le dio a su siervo Juan, etcétera. Pero justamente el Apocalipsis es un libro cristiano que sigue todavía el modelo judío en el sentido de que hay un ángel que es como el intermediario en esta revelación. Ahora, en el Apocalipsis cristiano, y esto tiene su razón de ser, ya se diluyó de una manera muy evidente esta lógica de que todo se está basando en un texto bíblico, o sea, en un texto de los profetas hebreos o de la Torá, etcétera. Pero es que, bueno, el Apocalipsis de Juan ya es un libro elaborado por cristianos. Entonces, aunque todavía conservan esa lógica de que un ángel o una serie de ángeles, porque van a ser varios a lo largo del libro, los que traen esta nueva revelación, ya no está tan clara la mención a los libros en los que esto estaría basado. Pero escarbándola se puede identificar, o sea que hay muchos pasajes que se basan en Zacarías o que se basan en Daniel, por ejemplo, que en su versión original, en su versión más primitiva, todavía judía, debieron ser intentos por explicar ciertos pasajes de Daniel o de Zacarías y adaptarlos a una realidad donde ellos creían que ya era el fin del mundo. Luego van a llegar manos cristianas a darle otra elaboración. Pero bueno, por lo menos tenemos ahí presente esa noción de la revelación que se da por medio de ángeles
Y por eso el libro comienza diciendo eso, la revelación, el apocalipsis que Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es como empieza este libro. Ok, aquí voy a pelearme un poquito contigo, Irving. ¿Por qué dices que ya es un libro cristiano? No, bueno, yo personalmente veo mucha influencia de todo lo que es, como dices tú, la apocalíptica judía, textos del Antiguo Testamento. ¿No será que, bueno, el escritor era un judío conocedor del texto y que a lo mejor esos tintes, pues ya son, como dices tú, manos que fue por las cuales fue pasando este libro? Mira, literariamente se nota el peso de la apocalíptica judía. O sea, literariamente todavía está directamente conectado con el judaísmo, pero teológicamente ya no. Teológicamente toda la elaboración del Apocalipsis ya refleja un estadio de la iglesia cristiana primitiva. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es la descripción mística de lo que es un culto dominical. O sea, quitando la parte de las cartas, o sea, la introducción, la parte introductoria, ya a partir del capítulo 4 tienes todos los elementos de la liturgia cristiana antigua, nada más que imaginados o visualizados de una manera estrambótica, pero todo está retratado como si estuvieras hablando de un culto en una catedral cósmica. Entonces, en el capítulo 4 viene la liturgia de introducción, que incluye el Sanctus, una versión variada, porque no es el Sanctus del capítulo 6 del profeta Isaías, o sea, el Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. En Apocalipsis viene un poco cambiado, es un Sanctus cristiano, ya no es el Sanctus judío. Pero bueno, es una típica antífona de invocación propia de lo que es el inicio de los cultos cristianos. Y obviamente toda esta idea de que está Dios mismo, están los seres vivientes, están los 24 ancianos, es una representación, digamos, espiritualizada, una representación mística de todo lo que es una estructura clerical dirigiendo el culto de una iglesia. Y luego van a aparecer, por ejemplo, una multitud vestida de blanco o los 144,000, que son, digamos, la representación simbólica de la congregación y van a estar haciendo estas antífonas de entrada, por ejemplo, con el Sanctus, van a estar cantando himnos, o sea, ahí te lo dicen, cantaron un himno que decía, y te está retratando lo que eran los himnos primitivos cristianos. Luego va a venir una lectura del texto bíblico, o sea, ¿de qué se trata el capítulo 6? Cuando dice que sacaron un rollo con sellos y no había nadie que lo abriera, y yo lloraba y lloraba porque nadie lo podía abrir. Entonces se levantó el león de Judá, porque a la mera hora se presenta como cordero, y él recibe la potestad de abrirlo y de leerlo. Pero bueno, otra vez, estamos hablando de una representación mística de lo que es el momento en que en la liturgia se para el presbítero a leer el texto del Evangelio, ¿no? O de los profetas. En este caso, evidentemente es una referencia al libro de Daniel, porque recuerda que en Daniel 12 se dice que este libro lo vas a dejar sellado para el tiempo del fin. Y Apocalipsis reinicia diciendo, bueno, en este pasaje hay un libro que está sellado y que nadie lo puede abrir. Es evidentemente el libro de Daniel. Entonces, es como si en ese culto cristiano el sacerdote o el presbítero se hubiera levantado a decir, muy amados hermanos, lectura del libro de Daniel, capítulo tal, versículo tales. Entonces hace la lectura, luego otra vez más, digamos, otras antífonas, otros himnos, otros cantos, aparecen los 144,000, en fin. El caso es que todo el cuerpo del Apocalipsis le va dando una interpretación mística a lo que sucede en un culto cristiano. Y el clímax va a llegar en el capítulo 19, cuando Jesucristo mismo desciende para participar en la cena de las bodas del Cordero. Es decir, la Eucaristía. Y esto es una noción absolutamente cristiana. En el culto judío no existe esta práctica de la Eucaristía como parte de la liturgia rutinaria. O sea, la Eucaristía se celebraba, bueno, cosas similares a lo que en cristiano se va a llamar la Eucaristía, se celebraban en festividades especiales, pues donde se hacían las comidas, ¿no? Pero esto ya es un rasgo netamente cristiano. Y todo el Apocalipsis está diseñado para que el capítulo 19 represente ese clímax donde Jesús baja y hay una boda, una cena de bodas entre Cristo y la iglesia. 100% cristiano. Y bueno, ya terminada la Eucaristía, que es con lo cual Dios juzga al mundo y condena a los malos y al diablo y a todo eso,
O sea, ahí no está, esa es la parte más interesante del Apocalipsis, que realmente el Apocalipsis de Juan no nos está intentando hablar de un momento histórico. Todo el tiempo nos está describiendo una vivencia pretendidamente espiritual, no histórica. Y en ese sentido ya tampoco es judío, porque la apocalíptica judía sí tiene como idea final centrarse en un momento, en un evento histórico, una guerra concreta, física, humana, con la cual tiene que empezar una nueva etapa en la historia. El Apocalipsis de Juan no, está centrado en una idea espiritual y de cómo esta guerra es en una dimensión espiritual y por lo tanto esta victoria es en una dimensión espiritual y la victoria se logra en el momento de la Eucaristía. Y entonces, cuando sales de la reunión del culto, de haberle dado gracias a Dios por medio de Jesucristo y haber participado de esta cena mística, es cuando entonces ya sales renovado en tu interior y a eso se refieren los cielos nuevos y la tierra nueva. No se refiere a una nueva etapa histórica ni a una nueva ciudad física. Se refiere a la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Entonces, es evidente cómo toda la lógica teológica del Apocalipsis de Juan ya está completamente inmersa en el pensamiento cristiano. Muy primitivo, muy cercano todavía en muchos rasgos al judaísmo, pero ya es cristiano. Entonces, el Apocalipsis de Juan es una reelaboración de textos judíos, perdón, apocalípticos, pero ya trabajados bajo la lógica pues de una religión que no tenía las mismas inquietudes. ¿Por qué? Porque el cristianismo no estaba en guerra contra Roma en el sentido nacionalista. Entonces, todos esos textos judíos, la apocalíptica es 100% nacionalista todo el tiempo, es literatura política en el judaísmo, para el cristianismo ya no. Entonces, bueno, es obvio que al elaborar este texto, ya desde una perspectiva cristiana, tenían que hacerle este cambio y lo hicieron de una manera muy sutil, muy bien trabajada. El Apocalipsis de Juan es probablemente la primera obra maestra de la teología cristiana, por la manera en la que son capaces de tomar elementos literarios surgidos del nacionalismo antirromano judío y adaptarlos a su propia experiencia antirromana, porque también estaban en pleito con los romanos, pero entendida o trasladada a una dimensión espiritual. Ok, Irving. Bueno, sigo difiriendo contigo, tú sabes, te lo había planteado, pero está muy bien la explicación que das. Al final de cuentas, el objetivo de estos videos es eso, ¿no? Escuchar todas las voces para que nosotros nos hagamos un mejor juicio de todo este tema del fin de los tiempos. Claro, Entonces, y eso está entonces, excelente. sí, y gracias por participar con esto. Eh, regresando un poco a antes de Cristo, este, me llamó también la atención que, bueno, y también calza con el Apocalipsis del Nuevo Testamento, que la apocalíptica tiene un lenguaje muy simbólico, ¿verdad? O sea, es una de sus rasgos. Así es. Evidentemente, aquí influyó mucho a nivel literario el capítulo 1 del profeta Ezequiel, que no es un texto apocalíptico, o sea, no está ni remotamente inmerso todavía en esta idea, es muy anterior a, o sea, estamos hablando de un texto que se escribe en el transcurso del exilio en Babilonia, pero ahí sí, no sé qué se fumó el autor, o sea, construye una imagen simbólica muy compleja, y de hecho la más compleja. O sea, en términos estrictos, en el judaísmo entero, desde su principio hasta ahorita, no hay un texto simbólicamente hablando más complejo que el de la Merkabah, que es como se le llama el carruaje de Dios, ¿no? Y que luego ha sido fruto, o no más bien fruto no, sino motivo de cualquier cantidad de especulaciones cabalísticas y lo que quieras. Pero bueno, no me meto en eso, yo no soy cabalista, no pretendo tanto, pero lo cierto es que ese capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel evidentemente causan un impacto muy fuerte en la conciencia post-exílica, en ciertos núcleos religiosos post-exílicos, y entonces lo van a empezar a tomar como referente. Hay dos pasajes del Antiguo Testamento, del Tanaj, que podemos identificar como el preludio de lo que va a ser la apocalíptica. Uno es ese, Ezequiel 1, y Ezequiel 1 lo que va a aportar es el estilo, digamos, esta cuestión de visiones alucinantes, en el mejor sentido de la palabra, o sea, visiones hechas para que te quedes con el ojo cuadrado, así decir, ¿qué le pasó a este hombre? ¿De qué me está hablando? Eso es un gancho. O sea, tú te agarras y te topas con un texto así de raro
y de inmediato te quedas diciendo, ¿qué me está queriendo decir este tipo, no? O sea, de inmediato te captura. Por otro lado, tenemos el llamado protoapocalipsis de Isaías, que es una inserción en el libro del profeta Isaías, y que está en los capítulos 24 al 27. Estos capítulos ya hablan en términos completamente apocalípticos en cuanto a la lógica del fin del mundo y todo esto, aunque no tienen todavía este estilo literario, simbólico, estrambótico, lleno de figuras alucinantes. Solamente el único rasgo así medio simbólico con el que se arriesga este pasaje de Isaías es cuando habla de que el sol, la luna se oscurecerán y las estrellas caerán, que es una referencia evidentemente muy enfocada hacia los poderes políticos, cómo se van a desmoronar cuando venga el fin del mundo, ¿no? Pero nada más, o sea, no es un texto apocalíptico, o por eso se le considera más bien un texto preapocalíptico, no es un texto apocalíptico que abunde en este tipo de cuestiones alegóricas, de visiones alegóricas. Entonces, la apocalíptica, digamos que ya como tal, va a ser la fusión de estas dos ideas. Las ideas sobre el fin del mundo plasmadas en este texto insertado en Isaías, capítulos 24 al 27, y el estilo literario abigarrado, barroco, churrigueresco, si quieres, o sea, lleno de alucinaciones estrambóticas propios de Ezequiel 1. Entonces, ahí están esos dos antecedentes. La apocalíptica va a venir después, pero sí, entonces efectivamente el elemento simbólico va a ser fundamental. La apocalíptica evidentemente no se visualiza a sí misma si no es por medio de símbolos, porque pues se supone que son cosas que están ocultas para, o sea, la gente común, mira, hoy no nos parece algo tan oculto porque, bueno, pues tenemos un montón de especialistas que lo han venido desenmarañando desde hace más de un siglo, tenemos un montón de libros, un montón de literatura y un montón de datos de historia, pues ponte los zapatos de un judío del siglo II, un ciudadano de a pie, o sea, que de historia sabía nada, que obviamente de referencias bibliográficas, o sea, que en la vida había leído un libro, porque nunca había tenido un libro en sus manos. Lo más que tenían eran óstracas, ¿no? Estos textos que se escribían en los potecitos, en las vasijas, en la cerámica. Entonces, pues para ellos, obviamente, de repente meterse con un texto que te hablaba de y salió la cuarta bestia, espantosa en gran manera. O sea, no sabemos a qué se parece, pero traía dientes de hierro que lo masticaban y lo trituraban todo. Entonces, ¿esto qué? Entonces, todo ese simbolismo es parte de la propia pretensión del texto apocalíptico de decir, esto es un conocimiento hermético, esto es un conocimiento cerrado, exclusivo. Solamente unos pocos lo pueden y lo deben entender. Entonces, y bueno, aparte, vanidosos, ¿eh? Los muchachos, ¿no? Porque, o sea, después de que en Daniel te habla de que ese libro va a quedar sellado, es la parte donde también te dice, los entendidos, o sea, los que le entendemos a esto, resplandecerán como las estrellas en el cielo, ¿no? O sea, no eran vanidosos los muchachos, se creían la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, el simbolismo en este sentido es fundamental para la literatura apocalíptica. Ok, Irving, yo creo que son este, los inicios también, ¿no? De este misticismo judío. Precisamente ya mencionaste a los cabalistas. Y de hecho, también ya tuve de invitado al doctor Mario Sabán en mi canal. Si no has visto el video, te lo dejo aquí arriba, Ok, que me está haciendo. Eh, de este lenguaje simbólico, de esta cuestión profunda, de este SOT que le llaman, de estas interpretaciones así. Bueno, dices tú que no eres muy dado a eso, pero existe el fenómeno desde tiempos inmemoriales entonces. Y mira, eso, déjame hacerte una observación sobre ese tema. Esa es la época en la que surgen los misticismos, no nada más el apocalíptico. Que los inicios de la apocalíptica son contemporáneos a los inicios de la escuela pitagórica en el mundo griego, que es la primera tendencia filosófica y matemática abiertamente mística. Entonces, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que se está dando en todo ese entorno mediterráneo, que evidentemente si se está dando en Israel y se está dando en Grecia, es porque en realidad se está dando en varios lugares. Lo que pasa es que las únicas fuentes documentales o conocimientos, digamos, tradiciones que sobrevivieron, cada una de su manera, a su manera,
es la apocalíptica judía y la escuela pitagórica griega. Pero es un momento en que, por razones que tienen una explicación sociológica, lingüística e histórica, se puede entender por qué en este momento aparecen este tipo de tendencias místicas. En realidad, el misticismo apocalíptico es una cosa, el misticismo cabalístico es otra, son épocas diferentes, ¿no? Pero bueno, pues naturalmente el misticismo cabalístico, judío al fin de cuentas, pues obviamente va a nutrir muchos de sus aspectos especulativos en el misticismo apocalíptico, y por eso la gente que le encanta la cábala le encanta la apocalíptica. Lo ven, por supuesto, desde una óptica completamente diferente a la que la veían los autores originales, pero bueno, eso nos pasa siempre a todos en todo, básicamente. Sí, pues ya lo vemos con nuestros ojos modernos y lo adaptamos a nuestro pensamiento. A nuestra necesidad de curarnos el estrés que nos provoca la vida en la ciudad. Ya sé. Ok, Irving. Hablando de este lenguaje simbólico, el manejarlo literalmente es lo que ha llevado, ¿no? A todas estas ideas de, pues, bestias, literalmente vemos una bestia así con garras y, pero precisamente es bueno saber que no, o sea, es un lenguaje simbólico y que lo que te quiere transmitir o pretendían transmitirte, pues era otra cosa. Como en este caso me mencionas el libro de Daniel, que está hablando de gobiernos, que está hablando de imperios y de lo que están haciendo, que estas son las bestias. Así es, así es. La literatura apocalíptica habla de realidades humanas, siempre. Nada más que lo hace en sentido simbólico, ¿no? Por ejemplo, apenas otra vez me estaba peleando en este grupo de Facebook, eso es histórico, Les otra vez mandamos saludos a discutiendo, todos. sobre todo la banda de por ahí, saludos, porque somos fieles lectores ahí del grupo. Otra vez este tema de los mesías celestiales, ¿no? O sea, de si ya existe en el judaísmo precristiano, previo a la era cristiana, la idea de un mesías celestial. Yo tengo mis dudas, honestamente, no, pero es que ahí está el Hijo del Hombre, Melquisedec, Metatrón, lo que quieras. Ajá. Pero en la apocalíptica judía, esos simbolismos son para representar realidades humanas. O sea, cuando aparecen las bestias, por ejemplo, las bestias de Daniel 7, pues nadie, no he conocido a nadie que sea tan bárbaro como para venirme a decir que son animales de verdad, así bien raros, ¿no? No, o sea, todo mundo entiende. Bueno, es que no necesitan ni siquiera interpretarlo. Daniel, cuando se queda, o sea, el propio relato te cuenta cómo Daniel se quedó así con cara de what, y entonces llegó el ángel y le dijo: mira, yo te voy a explicar. Esta bestia son los babilonios, es el reino de Babilonia. Esta otra es el reino de Media y de Persia. O sea, ahí está muy claro que las bestias son sistemas, estructuras políticas. Entonces estamos hablando de que esos seres diabólicos, esos seres infernales, son una representación simbólica de realidades humanas. ¿Por qué tendría yo que creer que los personajes celestiales son literalmente personajes celestiales? Perdón, a mí lo más lógico se me hace admitir que también son representaciones de realidades humanas y que simplemente están en el lenguaje simbólico apocalíptico. Entonces, por mucho que me digan, no, pero es que Florentino García Pérez dice que bueno, qué bueno que el Señor lo diga, yo no estoy de acuerdo en esa idea de los mesías celestiales. Primera, porque ni siquiera les llaman mesías, de entrada. Pero segunda, porque en la lógica apocalíptica eso tendría que ser la representación de realidades humanas. Entonces, una pena, sigo difiriendo en ese punto de vista, y entonces yo no sé hasta qué punto realmente esa gente tenía la idea de seres celestiales interfiriendo directamente en las guerras. Creían en que Dios iba a intervenir y les iba a dar una victoria milagrosa, que no llegó, pero no porque hubiera ovnis, pues, o sea, objetos voladores no identificados o seres voladores no identificados que vinieran a ayudar. O sea, ellos, al contrario, si tú ves su programa de guerra, que está ahí en el rollo de la guerra, que es uno de los rollos del Mar Muerto, pues te das cuenta que estaban preparados para enfrentarlo todo con recursos humanos, que para ellos todo es una realidad humana, no una realidad sobrehumana. Pues bueno, esos son puntos de vista que hay en relación a esto, pero el punto aquí sí es recalcarlo. En la apocalíptica judía, de una o de otra manera, aún en la visión esta de quienes creen que creían en seres celestiales o en mesías celestiales, de todas maneras, al final de cuentas, todo tenía que ser un acontecimiento humano, concreto, físico, aquí en la tierra, de carne y hueso. Ok, Irving.
ahí con ese comentario que hiciste te me adelantaste porque ya quería llegar yo a esos esenios que a mí me encantan. Ujú. De hecho, también ya tuve al doctor Adolfo Reutemann, Bueno, maestro y amigo, claro. donde tocamos este punto pues sí, de esta comunidad de Qumran, que sí es muy mística, o bueno, eso nos dejó ver con sus textos, y sí traen esta onda espiritual, esta onda así, pues celeste. O sea, lo siento, pero a mí hasta ahí me da esa percepción. No, espérame, es que hay que aclarar, o sea, de que la traen, la traen. Ajá, O sea, de hecho, los cumbranitas tienen una idea muy interesante que significa que lo que ocurre, bueno, una idea muy pitagórica en realidad, están profundamente influenciados por lo pitagórico. Como es arriba, es abajo. O sea, que todo lo que está sucediendo aquí en la Tierra es un reflejo de una guerra cósmica que está sucediendo en una dimensión espiritual. Eso es cierto. Y, o sea, con eso no tengo objeciones. Lo que no me termino de creer es que creyeran en mesías celestiales, es decir, en seres que fueran una especie de punto intermedio entre los dos mundos, entre las dos dimensiones, y tuvieran cualidades de la una, pero estuvieran trabajando en la otra. En realidad, ellos creían que todos teníamos cualidades. O sea, todos existimos en dos dimensiones, no nada más el Mesías. Ese es el punto. O sea, en la lógica cumranita, todos existimos en dos dimensiones. Tú y yo estamos percibiendo lo que pasa aquí abajo, pero eso es un reflejo de lo que está sucediendo allá arriba. Entonces, no nada más, en ese sentido, no nada más el Mesías es celestial. Todos lo somos. O somos celestiales o somos infernales. O somos hijos de las tinieblas o somos hijos de la luz. Y sí, los cumbranitas tienen súper clavada esa idea. Entonces, de hecho, esta idea del Apocalipsis de Juan, de que lo que retratan es un culto cósmico, el fondo de la idea, el origen de la idea es cumranita, es totalmente cumranita. Y yo por eso insisto en que los vínculos entre el origen del cristianismo y Qumran son mucho más fuertes de lo que la gran mayoría de los académicos quiere admitir. ok. Porque ahí sí, de plano es una idea única y exclusivamente cumranita. Esta idea del culto, de la liturgia, como algo que está ocurriendo aquí, pero también está ocurriendo en el cosmos entero. Bueno, sí, tenemos una situación bastante rara y es el hecho de que en la literatura apocalíptica esenia, o sea, bueno, el corpus, que son los rollos del Mar Muerto, estamos hablando de libros que los últimos se escribieron hasta el año 68, 66, 68. O sea, ya estamos hablando de literatura 30 años después de que Jesús habría muerto, o 35 años después de que habría muerto. Para los esenios, pues simple y sencillamente los seguidores de Jesús no existen. O sea, no hay ninguna referencia siquiera velada o mística, ¿no? Porque, por ejemplo, para los fariseos, de repente se refieren a ellos en términos simbólicos, ¿no? Les hablan la casa de Efraín, les llaman. O sea, no les llaman fariseos, pero por las referencias se ha podido entender, se ha podido hacer la identificación, pues no hay problema, o sea, sabemos que se referían a ellos. Pero no se ha detectado ninguna referencia que se pueda vincular con el grupo de seguidores de Jesús. Entonces, o sea, evidentemente Jesús y sus seguidores a los cumbranitas parece que les importaron un pepino, ¿no? O sea, ni siquiera los tomaron en cuenta. O las cosas fueron muy distintas a como nos las imaginamos. Esa es otra opción. Y que es al final de cuentas una opción muy razonable, pues porque hay que recordar que lo único que tenemos para, o bueno, lo único que hemos tomado en cuenta siempre, hasta ya que viene la época de los estudios críticos, pero lo que siempre sirvió como base para reconstruir esta etapa, pues es la tradición de la iglesia. Pero esa obviamente no hay manera de que uno tenga que dar por sentado, sin crítica de por medio, que toda es histórica. Entonces, bueno, tenemos ese problema. Entonces, yo soy de los que opina que las cosas no las hemos entendido bien, pues siempre sencillamente por falta de información y que las cosas pudieron ser muy distintas a como realmente nos las hemos venido imaginando y las hemos tratado de racionalizar. Aquí mi crítica a lo que hace la academia en general es que toman el relato tradicional de la iglesia y lo único que intentan es racionalizarlo, volverlo a contar, pero de una manera razonable, ¿no? O sea, sin milagros, sin cosas sobrenaturales, etcétera, pero volver a contar ese mismo relato. Yo soy de la idea de que no necesariamente tendríamos que volver a contar ese mismo relato.
Entonces, por ejemplo, un detalle que a mí me llama mucho la atención es una gran cantidad de rasgos netamente cumbranitas que encontramos en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista como personaje es uno. Digo, esto todo el mundo lo ha señalado. Lo complicado, pero es que hay en otro gato. Lo complicado que es Juan el Bautista en el sentido de que mucha de su conducta, la zona en la que desarrolla su ministerio, todo esto, pues es la zona de Qumran, evidentemente, o sea, junto al río Jardén, allí en la zona del desierto, es la zona cercana a Qumran. Ahora, lo que dicen muchos es que, bueno, Juan el Bautista no puede ser qumranita porque tiene ciertos rasgos que no coinciden al 100% con Qumran. A ver, Juan Ujú. el Bautista no nos dejó escrito nada. Lo que tenemos son documentos que escribió gente muy posterior. Entonces, esta tergiversación se puede dar bien fácil, nada más porque los autores que escriben esto no tengan idea de cómo era Qumran. Y bueno, si Qumran era una secta hermética de por sí, la gran mayoría de los judíos no tenía idea de cómo era la gente de Qumran. Y además, la secta de Qumran fue masacrada por las tropas romanas en el año 68. Digo, pues es lógico que los cristianos de finales del siglo I o inicios del siglo II no tienen idea de qué es Qumran, ni de cómo funciona. Entonces, a mí me parece perfectamente razonable, y de hecho me parece más razonable que toda una serie de elementos de Qumran, desde la personalidad de Juan el Bautista, el discurso apocalíptico de Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, es un discurso que, claro, tiene sesgos teológicos incluso distintos en cada evangelio, pero la retórica, el estilo literario está muy emparentado con Qumran. O sea, ese tipo de discursos te los encuentras en Qumran todo el tiempo. Y luego el Apocalipsis de Juan. Mira, una vez hice un experimento en un artículo que escribí para Enlace Judío. Agarré un fragmento del libro de la Nueva Jerusalén, recuperado entre los rollos del Mar Muerto. Puse un pedazo de ese libro, seguido por un fragmento del Apocalipsis de Juan, del capítulo 21, donde está hablando de la Nueva Jerusalén, y parece el mismo texto, parece el mismo documento, el mismo autor. O sea, es que ese tipo de lenguaje, aunque está reelaborado, reestructurado y replanteado teológicamente, el estilo literario es apocalíptico. Y cuando estamos hablando de estilo literario apocalíptico, en esa época del siglo I, estamos hablando de Qumran, porque aunque las ideas apocalípticas estaban muy diseminadas en el pueblo judío, no tenemos noticia de otro lugar en donde se estuvieran escribiendo documentos apocalípticos. Entonces, cuando vamos a hablar de estilo apocalíptico, literariamente hablando, del año 130 antes de al 68, después de, estamos hablando fundamentalmente de Qumran. Entonces, todos esos rasgos a mí me parecen evidencia consistente para suponer que hay más vínculos entre el origen del cristianismo y Qumran de los que normalmente se aceptan. Las diferencias, las digresiones, se deben a que los que elaboran las versiones finales de los libros del Nuevo Testamento ya están muy lejos cultural e históricamente de Qumran, un Qumran que ya incluso quedó exterminado, quedó destruido, ya no existe, y aparte, ni siquiera tienen el interés, o sea, no es un tratado de historia o de sociología de cómo eran los cumbranitas, no. Ellos están intentando escribir algo para sus comunidades religiosas, o sea, están intentando resolver las necesidades espirituales, de fe, religiosas, como le quieras llamar, de sus comunidades, basándose en un tipo de libros que no sabían en dónde se habían originado y que no sabían cómo se interpretaban. Simplemente les gustó el lenguaje, les gustaron los símbolos. ¿Por qué? Porque había una cosa clara, era una retórica antirromana y pues ellos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Evidentemente eso les gusta y simplemente lo adaptan a su necesidad, algo que es perfectamente normal en la época. Los escritores de la antigüedad no estaban obsesionados con ser originales, ni obviamente tampoco había leyes de derecho de autor que decían, estás plagiando, te vamos a meter una demanda y vas a tener que pagar una indemnización. No, olvídalo, eso es del siglo XX. Entonces, este tipo de escritores encontraban algo que les funcionaba y simple y sencillamente tomaban el molde retórico y lo adaptaban a sus ideas. Por ejemplo, esta declaración con la que empieza el Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es idéntica en su estructura a la declaración que se hace en el llamado calendario de Priene o lápida de Priene,
que se construye en el año 9 de la era común más o menos, y en donde están celebrando el cumpleaños de César Augusto. Y ahí es donde hablan de el nacimiento del divino César Augusto, es el principio del evangelio para todo el imperio romano, ¿no? Entonces, o sea, están metiendo el elemento de la filiación divina, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, hay, el nacimiento del divino Augusto, es el principio del evangelio, el inicio de una nueva noticia. Entonces dicen, no, no, es que entonces el cristianismo es un plagio. No, no es un plagio. Es más simple. Esa gente antigua escribía bajo moldes retóricos definidos, entonces el autor de Marcos simplemente tomó un molde retórico y lo adaptó a su propio discurso. Pero en ese tiempo no es lo mismo que un plagio de hoy. Bueno, fue lo que pasó con el Apocalipsis. Entonces, al hacer esta adaptación, digamos, se diluyen los elementos netamente cumranitas, porque la adaptación la está haciendo gente que no tiene idea de qué fue Qumran, y por eso nos llega algo que evidentemente no es cumranita, pero ojo, nunca, nunca hay que confundir al documento con el personaje del documento. Entonces, los evangelios, el Apocalipsis de Juan o algunos pasajes de Hechos, así y así, no son cumranitas. Juan, la historia que nos cuentan de Juan el Bautista no la escribieron cumranitas, pero eso en automático no significa que Juan el Bautista no lo fuera. Eso sería afirmarlo, es una falacia de petición de principio. Entonces, por eso mantengo mis posturas divergentes. Ya sé que, no te voy a decir que no todos estén de acuerdo, casi nadie está de acuerdo, más bien, pero mantengo mis posturas divergentes por eso. Sí, ok. No, te entiendo y como te dije hace un rato, es bueno escuchar todas estas voces para darnos una mejor idea de todo y nosotros tomar también Claro, camino a seguir. criterio, sí. Aplicar tu propio criterio, pues sí, de eso se trata. Claro, claro, aplicar tu propio criterio. Y siguiendo con esta secta, por llamarla, o así la conocen de los esenios, ellos planteaban esta guerra de los buenos contra los malos, que ya tienen ahí una figura también de Satanás como, bueno, como estos, más bien la palabra que se usa son los hijos de las tinieblas, de la oscuridad, y ellos son los hijos de la luz, los Así buenos. es, así Eh, es. la apocalíptica maneja esta guerra del bien y el mal. Ujú. Pero hay que recordar siempre que la apocalíptica judía entiende que esa guerra se encarna y se resuelve en una guerra real, o sea, en una situación bélica real. Ellos, más que hablar de Satanás, es más importante la figura de Belial en la retórica apocalíptica, y Belial básicamente se refiere al emperador romano o al general romano que esté a cargo de la represión. O sea, Vespasiano en un momento dado, ¿no? Sí, en su momento fue Antíoco, ¿no? O Cuando vamos Antíoco. hacia atrás. Pero fíjate, la gran mayoría de los rollos del Mar Muerto ya están escritos después de la guerra con Antíoco. Entonces, lo de Antíoco ya había pasado, ya no podía ser Antíoco. Sí, me refiero al libro de Daniel, por Sí, ejemplo. bueno, claro, en el libro de Daniel sí es específicamente el enemigo es Antíoco, aunque también ahí tengo mis herejías, ¿eh? También tengo mis herejías, o sea, en Daniel, un día si quieres deberíamos dedicarle una charla específica a Daniel para ir desglosando y explicando mis herejías. Ok. Porque yo soy de la idea de que el libro de Daniel recibió agregados durante la época contra Roma, de la guerra contra Roma, porque el capítulo 7 es un quebradero de cabezas, o sea, es un dolor de cabezas, es una migraña teológica y exegética y de crítica textual permanente, porque siguen sin resolver quién carambas es la cuarta bestia. Pero es que los especialistas no quieren admitir la posibilidad de que sea Roma, porque la convicción es de que todo esto se escribió en el siglo II antes de la era común. Yo sí digo, abierta y tajantemente, el capítulo 7 es un agregado que se escribe en tiempos de la guerra contra Roma. Claro, eso me mete en un montón de controversias porque las pruebas de carbono 14 han demostrado que los pergaminos son del siglo II, por ahí del año 150 o 50 más o menos, en ese rango se escriben las copias. Pero yo digo, bueno, pero es que, ¿eso qué? O sea, esa es la edad de la vaca, no la edad del documento.
O sea, la vaca vivió en el siglo I o en el siglo II antes de la era común, pero que los judíos tenían la costumbre de raspar pergaminos y volver a escribir, lo podían hacer. Ahora, va, esa es otra discusión que te digo, luego podríamos abordar, pero Ujú. independientemente de quién sea la cuarta bestia de Daniel 7, o sea, lo cierto es que efectivamente toda esta cuestión de guerra que tú estás mencionando, pero que es una guerra espiritual, efectivamente, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, pues si estamos hablando de que todo eso representa realidades humanas, y es lo que se refleja, el modelo que ellos tienen original es la guerra contra Antíoco, pero que no fue la guerra del fin del mundo, evidentemente, y que entonces la idea que se empieza a desarrollar en la literatura apocalíptica cumranita, digamos, de finales del siglo II antes de la era común y de todo el siglo I, es que va a venir una guerra, ahora sí, la mera mera, ¿no? La mera buena, la guerra la verdadera guerra del verdadero fin. La final de los finales. O sea, ese tipo de actualización al que estamos tan acostumbrados con los grupos apocalípticos que cada rato tienen, no, no, es que no vimos una coma, ¿no? Entonces, esto le hay que agregarle 3 años más. Y en 3 años ahora sí, y se la pasan así desde entonces hasta la fecha. Pero, obviamente ya cuando Roma entra a Judea, y se empieza a tensar cada vez más la relación. Bueno, claro, en la lógica de Qumran, la lógica apocalíptica, pues es que el enemigo en esta guerra va a ser Roma. Y cuando ya está la guerra en cuestión, pues evidentemente el enemigo era Vespasiano. Pero bueno, me refiero, toda esta cuestión de las bestias, de los cuernos, de Belial, etcétera, pues son referencias que en estricto son maneras simbólicas de retratar a el Imperio Romano y a sus tropas, o al Imperio Seleucida, en el caso del libro de Daniel, o en el caso del Apocalipsis de las Semanas, que es un fragmento del libro de Enoch. O sea, ahí sí está muy claro que se refieren a los Seleucidas. Luego a los romanos, esto es más bien lo normal, pero entonces, sí, todo esto es literatura de guerra. Todo esto es literatura de guerra. Me da risa que me decías hace rato que te caen muy bien los esenios, ¿no? Te encantan. Digo, tal vez en persona no los habrías aguantado. O ellos me hubieran rechazado, ¿no? Igual a mí. Sí, no, yo digo que A sí, mí me la hubieran, investigación, a todo mí me eso. hubieran considerado todo una picor, o sea, en ese momento seguro, algo peor que un saduceo, ¿no? No seríamos de los elegidos porque ellos eran predestinistas. Obviamente, ¿no? Obviamente yo soy descendiente de saduceos, así que no, no me habrían tratado demasiado bien. Pero entonces, aquí el detalle es que eh, los esenios eran fanáticos extremistas políticos, o sea, no eran gente linda, tenían una ideología política bien radical, o sea, eso que hoy le llamamos entre populismo y extremismo fundamentalista, eso eran los esenios en su momento. Claro, obviamente, están filtrados por 2000 años que no tuvimos noticias de ellos hasta que se recuperan sus textos, y entonces obviamente en sus textos ellos se presentan a sí mismos como los santos guerreros de Dios y que defienden la pureza de la fe y de la ley y todo eso. Pues sí, claro, en su propia versión son la gente más linda y más maravillosa del mundo. Tal vez en la vida real no lo eran tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya se murieron, ya ni caso tiene discutirlo. Pobres, les fue muy mal, ¿no? Bueno, Les fue de la patada. a todos Pues sí, los el imperio, judíos de ese tiempo, la verdad, cuando leemos libros como de Josefo y de todos los que crucificaron, o sea, la verdad, claro. sí, muy Y pues fuerte. como ellos eran un grupo subversivo nacionalista, pues sí, Roma de repente sitia el monasterio de Qumran, lo barre completo y pues extermina la comunidad. O sea, alcanzaron a huir algunos todavía. Si encontramos rollos muy emparentados con el Mar Muerto en Masada, es porque evidentemente gente de Qumran todavía huyó y se mantuvo en la resistencia armada, muy seguramente también en las fortalezas de Maqueronte y Herodión, que cayeron antes, finalmente en Masada. Pero bueno, en el contexto de la guerra contra Roma es donde va a quedar exterminada esta secta. Ok. Sí, nada más entonces para resaltar, como dices tú, que la apocalíptica refleja estas guerras que realmente se estaban librando en carne viva, ¿no? Y Claro. de alguna forma le dan esta idea poética, alegórica de que es el bien contra el mal. Ujú. Y siguiendo con estos textos de apocalíptica judía,
el libro de Enoch. Ese libro de Enoch que también es de los que más genera. Hacen alucinar a la gente. Sí, así como lo que decías de Ezequiel, ¿no? Tiene esas visiones. Yo tiene poco que tuve la oportunidad, o me di la oportunidad porque realmente es accesible en internet de leerlo, y sí te quedas así como que, wow, ¿cómo dices tú que este hombre que se metió, que nos comparta, ¿no? Sí, Pero sí. obviamente es algo místico, algo espiritual para el escritor, me imagino. Y para los que tenemos de alguna fe también lo podemos ver que hay personas que reciben visiones así. Pero él sí, él también, no nada más habla de algo futuro o en el momento, sino también como visiones del pasado, ¿no? De los caídos, de todo esto. Bueno, lo que pasa es que también, en este sentido, bueno, ya profundizando un poquito más en cómo funciona la literatura apocalíptica, que hemos estado hablando de cómo funcionan las ideas. Ya entrándole más al detalle de cómo funciona la literatura, sí es muy interesante toda esta idea de que un ángel o alguien especial me está revelando el futuro, pero a partir de algo que se escribió antes. Entonces necesitamos, o sea, esto exige una relectura total de lo que ha sido la revelación al pueblo de Israel. Entonces, por ello, por ejemplo, en este caso, obviamente aquí estamos hablando de uno de los textos apocalípticos más antiguos, donde todavía no se ha consolidado el paradigma característico, sobre todo de Qumran. Estamos hablando de un texto pre-qumranita, probablemente un siglo y cachito anterior a Qumran. Entonces, aquí no es un ángel como tal, sino Enoch convertido en un ángel, el que desde la antigüedad está revelando cómo se debe interpretar todo en función del fin del mundo, en función del fin de los tiempos. Entonces aquí lo que se está jugando es a que esta revelación ya estaba dada desde hace miles de años, pero había quedado oculta. Entonces, que más bien se trata de que ahora nos acabamos de encontrar un libro, ¿no? Fíjate, por eso yo señalo que a veces a estos tipos les daba por raspar pergaminos antiguos. O sea, porque, a ver, tú no puedes llegar, yo no puedo aparecerme delante de los críticos literarios de hoy diciendo que me encontré un texto de de Borges, por ejemplo, ¿no? O de Cortázar, un texto perdido de Cortázar, de Julio Cortázar, que estaba archivado en mi biblioteca, y es un cuento maravilloso, y aquí está, ¿no? Y les entrego un texto impreso en Times New Roman de 12 puntos con impresora láser. O sea, sería una tontería de parte mía, o sea, sería una tontería infantil de parte mía. O sea, si quiero falsificar un texto de Julio Cortázar, tengo que conseguirme hojas de hace 100 años que están amarillentas y tengo que utilizar por lo menos una máquina Remington para que parezca que lo escribió alguien a máquina en ese tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, es lo mismo. O sea, si esta gente te iba a llegar con la novedad, ¿qué crees? Me acabo de encontrar allí en el archivo un libro antiquísimo, es de Enoch, donde está explicado todo lo que va a pasar ahorita, donde están las profecías. Digo, bueno, por lo menos se lo tenían que traer en pergamino viejito, ¿no? O sea, que se viera viejo. Y eso no es misterio, está demostrado que los cumranitas lo hacían. Se han recuperado documentos que están escritos en paleohebreo, o sea, en letras hebreas de, ¿qué? 7, 8 siglos atrás. Entonces, ellos sabían trabajar materiales, sabían hacer el tipo de letra antigua, sabían usar máquina Remington, vamos a O decirlo así. sea, o sea, son fabricados, Y, no eran originales. sí, no, claro, o sea, todos esos libros que en Qumran creían que era de verdad el libro de Enoch, que era escrito por Enoch, pues obviamente no creían que fuera el original, porque saben que había que hacer copias y copias y copias, ¿no? Entonces, no tenías que presentar un pergamino de hace 4000 años. Eso no existe, eso se biodegrada. Pero con que presentaras uno de hace 200 años, pues mira, pergamino de hace 200 años, estaba ahí guardado, arrumbado. Entonces, bueno, no faltaba quien cayera, ¿no? Ahora, pero es que también tenían una idea muy rara de eso. No es la misma idea de nosotros, de si yo quiero demostrar que algo es antiguo, bueno, pues tengo que demostrar que el libro se imprimió en el siglo XVIII, que la tipografía es del siglo XVIII, que las ilustraciones son del siglo XVIII, etcétera, ¿no? No, ahí era mucho más abierto esto, en el sentido de que eran ideas que se venían reciclando. Entonces, se valían esos reciclajes. Por ejemplo, lo vemos muy evidente en el libro de Daniel, porque la profecía de las 70 semanas
es un reciclaje de un fragmento del libro de Enoch, que es el Apocalipsis de las semanas. O sea, está claramente reciclado el trabajo que hay en Enoch y luego en Daniel. De la misma manera, toda esta historia de Nabucodonosor, cuando se queda loco y se convierte en una bestia del campo y todo eso, está claramente basado en otro texto ajeno a Daniel, anterior, que se llama La oración de Nabonido. Entonces, digamos, este tipo de reciclajes eran muy normales. Ellos no lo veían como una falsificación. Es otro mundo, otros paradigmas, otros criterios, ¿no? Pero entonces, en el caso del libro de Enoch, todavía está más bien presente esta cuestión de pretender que eso es la revelación dada por un personaje ilustre de la antigüedad y que aquí se mantuvo escondida, ya la encontramos, ya la descubrimos y esto nos ilustra sobre el fin del mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues si se supone que es un libro escrito en la antigüedad, entonces pues tenía lógica, ¿no? Que nos diera como detalles de la antigüedad. Entonces el libro de Enoch, al igual que el libro de los jubileos, es otra característica que encontramos en Jubileos y en el Testamento de los 12 Patriarcas, hay un intento por reelaborar lo que está escrito en el texto bíblico, digamos como para conectar el texto bíblico con la ideología apocalíptica, o sea, construir el puente intermedio, en términos técnicos de hoy le diríamos la disonancia cognitiva, construir el puente intermedio entre un texto bíblico, pues que en realidad no es apocalíptico. O sea, si tú lees el parrafito que le dedican a Enoch en el Génesis, no tiene nada de apocalíptico. Bueno, ¿cómo conecto eso con las ideas apocalípticas de ahorita? Obviamente estoy pensando como judío del siglo III antes de la era común. Bueno, para eso es el libro de Enoch. Pero sí, entonces se va a meter a ampliar, pues recurre mucho a esta tradición narrativa judía que luego ya en la era rabínica se va a consolidar en su versión clásica a lo que le llamamos la literatura del Midrash o la literatura midrashica. O sea, todas estas como historias colaterales que surgen de los personajes y de los eventos del texto bíblico, pero que entran en un montón de detalles que, pues, que no están allí originalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene Enoch, por ejemplo, el libro de los vigilantes. No, wow, o sea, es una alucinación fascinante. Mira, si la gente tiene flojera de meterse a buscar, a leer el libro de Enoch, pues sí está largo, es largo. Si la gente tiene flojera o de repente lo empieza a leer y todavía no le termina de agarrar el modo y medio se destantea con esto, hay una película maravillosa para entrarle al libro de Enoch, porque te lo pone de manera visual, y eso siempre es más fácil de digerir en un principio, lo alucinante que puede ser este mundo de historias basadas en el texto bíblico, pero desarrolladas con una lógica que no está en el texto bíblico, pero que tampoco está en contradicción con el texto bíblico, pero que tampoco te lo esperas. Y te quedas con cara de qué se metió este señor. Y es la película de Noé, de Darren Aronofsky. Esta última película que se hizo sobre Noé, que fue un escándalo porque mucha gente dijo, ¿qué marihuanada es esto? La de Russell Crowe. La de Russell Crowe, exactamente. Mucha gente se quedó y me lo dijeron, ¿qué marihuana es esto? Tengo escribí un texto en Enlace Judío, lo pueden buscar en el archivo Enlace Judío sobre Noé, hablando maravillas. A mí me encantó, porque Darren Aronofsky nada más utilizó, claro, en el estilo del siglo XX y con los rollos del siglo XX, de la ecología y todo esto, pero utilizó este estilo midrásico de inventarse una historia que no está en el texto bíblico, pero que si la analizas de fondo, pues no está contradiciendo al texto bíblico. Bueno, y uno de los elementos importantes que Darren Aronofsky utiliza es todo el rollo de los vigilantes. ¿Sí viste la película? Sí la vi una vez nada más porque a mí no Bueno, me pero gusta. ¿te acuerdas de pues, los vigilantes que están ahí encadenados en la tierra, en sus prisiones de piedra personal, cada uno y todo esto? O sea, todo eso Darren Aronofsky lo toma mucho del libro de Enoch. Entonces, este mundo alucinante, que es un poco bíblico, un poco no bíblico, pero que parece que uno dice, bueno, de verdad, ¿qué tomaban? O sea, ¿qué le echaron a mi Cuba, no? O sea, ¿qué le pusieron a mi bebida? Eh, Vean esa película en ese espíritu abierto de no querer encontrar un retrato tal cual de como lo dice el Génesis, y es un excelente punto para después ya meterse con el libro de Enoch, que está igual, nada más que en escrito. Entonces, el libro de Enoch, por esas cuestiones, es parte de toda una literatura que necesita reelaborar el relato sin contradecir el texto bíblico, pero reelaborarlo para crear la idea
de que esos textos bíblicos no apocalípticos, tú no sabías, pero sí están conectados con nuestras creencias apocalípticas. Ya cuando te hayas acostumbrado al libro de Enoch y las mafufadas que hay ahí, ya estarás lista para entrarle al libro de los jubileos, que está todavía un poco más loco y es un poco más extremista. Ok, no, y sí, sí, sí es un poquito complicado, ¿no? Esos libros, cuando dices tú, bueno, como bien dices, cuando no sabes bien de qué trata y sí te puede llevar a, pues a estos alucines y a tener pesadillas y tal la cosa. Es que mira, aquí pasa algo inevitable. Toda la idea que tenemos de estos libros normalmente es la idea que hemos heredado o bien de la tradición cristiana o bien de la tradición rabínica. Ujú, Entonces, obviamente, estamos hablando de dos constructos, uno cristiano, otro judío, pero que de alguna manera son resultado, consecuencia, o por lo menos posteriores a la destrucción del segundo templo. Entonces, las ideas cristianas clásicas, las ideas rabínicas clásicas, han sido dos grandes filtros que durante cientos de años nos hicieron tener como ideas muy claras del universo en el que se escribió la Biblia, del mundo en el que se escribió la Biblia. Eh, y nos quedamos siempre, nos habíamos quedado con la idea de que como que todo había sido muy lineal, una evolución de pensamientos muy lineal. Ya la única bronca entre cristianos y judíos era cuál era la línea correcta después, ¿no? Si la que se fue por el cristianismo o la que se fue por el judaísmo rabínico. Ya, obviamente, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es el gran parteaguas. Ya se habían recuperado los de Nag Hammadi y allí se había empezado un poquito, o lo de las Genizá del Cairo, pero los del Mar Muerto es el gran parteaguas que nos pone en contacto con el mundo y el pensamiento apocalíptico y nos ayudan a empezar ahora sí a reconstruir cómo fue el pensamiento religioso alrededor de la Biblia antes del cristianismo y antes del judaísmo rabínico. Y aquí la parte interesante es que entonces ya pudimos entender de manera coherente de qué se trataban libros como Enoch, como Jubileos, como Testamentos de los 12 Patriarcas, que los había conservado la iglesia copta, se habían recuperado copias en las iglesias coptas durante el siglo XIX. Este es otro gato, este es diferente al otra distinto al que vez, estaba ya. hace rato. Surgió Entonces, del ya, abismo. sí, son hermanos, por eso están así parecidos en blanco y negro, pero son distintos. Entonces, ya se conocían esos libros, porque los conservó la iglesia copta, pero pues obviamente eran como toda una duda de, bueno, ¿de dónde salieron? Porque en ese esquema lineal que conservábamos por la tradición cristiana o por la tradición rabínica, pues como que eso no cabía o no sabíamos cuál era su lugar. Ya con la recuperación de los rollos del Mar Muerto, hemos podido reconstruir nuestro panorama de qué fue el judaísmo de la época, entonces ahora sí ya no tenemos dudas sobre dónde van estas piezas del rompecabezas, ¿no? Pero entonces sí, es meterte, es entrar en contacto con un mundo que a nosotros, que somos hijos directos, bueno, yo ya tiene más de 25 años que le entré a estudiar todo esto, ya no me espanto tanto, pero pues bueno, mis primeros contactos con esta literatura y con los estudios sobre esta literatura, siguen de rascarte en la cabeza y decir, bueno, ¿qué onda con esto, no? Es Ujú, alucinante, pues fascinante, a mí me encanta, creo que se nota, ¿no? sí. Gato, este es mi agua. Ok, Irving. Entonces, nada más, también me puedes repetir o puedes repetirle a los que nos están viendo, ¿cuáles son estos libros que se han conservado que tienen este género? Cuatro libros apocalípticos que fueron conservados en comunidades cristianas, principalmente en las comunidades coptas, o sea, este cristianismo que se desarrolló sobre todo en Egipto y en Etiopía, que sigue existiendo. Cuatro libros apocalípticos muy importantes preservados allí fueron el libro de Enoch, el libro de los jubileos, los testamentos de los 12 patriarcas y el libro cuarto de Esdras. Así se conocen. Entonces, Ok. son textos que solamente se habían preservado en versiones cristianas, que por lo tanto había una sospecha de que habían sido interferidos, o sea, se les había metido mucho contenido cristiano. Esto se sabe que así fue, pero que bueno, o sea, por el análisis, sobre todo el trabajo ecdótico, el trabajo filológico, el trabajo exegético, se sabía que tenían que ser libros originalmente judíos y factiblemente escritos en hebreo o en arameo, porque obviamente ni siquiera se conservaban copias en griego, se conservaban en copto. Ok. Bueno,
Ya con los rollos del Mar Muerto, que se han recuperado fragmentos de estos libros en arameo y en hebreo, entonces se confirma la sospecha de los especialistas, o sea, sí le atinaron, son libros judíos escritos mucho antes del cristianismo, pero que por diferentes razones ni la Iglesia Católica los quiso preservar, el judaísmo menos, los preservaron solamente las comunidades coptas. Entonces, eran libros apocalípticos que ya conocíamos. Digo, claro, no los conocíamos desde siempre, solamente los coptos. Las primeras traducciones que se hicieron al inglés son del siglo XIX. Es cuando, bueno, investigadores o especialistas que andan dándose su rol ahí por Etiopía, Egipto, entran en contacto con comunidades coptas, descubren los libros, los traducen y llegan a Europa así diciendo, a que no saben lo que me encontré. O sea, miren nada más qué marihuanada me encontré. Y pues claro, en ese tiempo en que no teníamos idea de lo que había sido realmente la apocalíptica, pues obviamente llegaron a romperle el esquema por completo a los eruditos europeos. Y bueno, pero bueno, ahí empezó un análisis ya un poco más certero de las ideas apocalípticas, bastante certero, por cierto, porque por ejemplo, Heinrich Graetz, el padre de la historiografía moderna judía, el primero que escribe una voluminosísima historia del pueblo judío alemán, a finales del siglo XIX, a partir de eso, poco que se empezaba a decir, él es el primero en decir, a ver, Jesús de Nazaret fue un predicador apocalíptico. Yo estoy completamente convencido de que Graetz tuvo razón en eso. Después vino Joseph Klausner a decir, no, 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 era de extracto fariseo. Bueno, vista la evidencia, entre Graetz y Klausner me quedo con la postura de Graetz. Me parece más convincente y bueno, la gran mayoría de los especialistas ya se decantan hacia eso. Claro, con muchos detalles corregidos, pues bueno, eso es gracias a que Graetz escribió medio siglo antes de la recuperación de los rollos del Mar Muerto o más. Entonces, bueno, ya con los rollos pudimos corregir, ajustar, depurar muchas de las ideas de Graetz, pero en esencia eran correctas. Pues bueno, ahí fue donde empezó realmente nuestro estudio de la tradición apocalíptica, con esos 4 libros, complementando con lo que ya teníamos en el Apocalipsis, en Daniel. Eso nos permitió ir haciéndonos una idea muy vaga, muy difusa, pero que en algunos aspectos capitales ya estaba bastante clara. Llegan los rollos del Mar Muerto y eso nos permite ampliar nuestro conocimiento de lo que fue el mundo apocalíptico, el pensamiento apocalíptico. Se confirmaron muchas cosas, muchas ideas que ya teníamos, se corrigieron otras, se perfeccionaron otras, pero bueno, esto empieza, entonces repito, con esos 4 textos. Enoch, 1 Enoch, porque se van a encontrar 1 Enoch, 2 Enoch, 3 Enoch, me estoy refiriendo al primero. Primer libro de Enoch, libro de los jubileos, testamentos de los 12 patriarcas y cuarto libro de Esdras. Son los clásicos. Ok, bueno, pues ya lo vieron aquí para que si quieren darse la oportunidad de investigarlo, puedan meterse a internet para que los podamos Esos libros ver. ya los encuentran en línea, esos ya están Claro. en internet sin pierde, no hay pierde. No sé si en la página de los rollos del Mar Muerto también ya están digitalizados. Voy a investigar y ya les comento si sí. Bueno, Irving, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Norma, al contrario, un placer. Pues seguramente surgirán muchas preguntas. Ya saben que las pueden dejar en los comentarios y pues yo se las haré llegar a Irving. Y si les gustaría ampliar más este tema, también déjenlo en los comentarios y hacemos otro video ya más Luego profundo seguimos, o sobre seguro esas que sí. preguntas que tengan de la apocalíptica. Y pues muchas gracias, Irving. No, al contrario, y seguro cuando quieras, tú organízate con las preguntas o comentarios que te lleguen, me avisas de qué hablamos y le armamos. Y también después nos echamos un pleito sobre el libro de Apocalipsis, si fue cristiano o judío, bueno, Ok, va que mezcla. va, ya rugiste. Ok, bueno, pues recuerden también compartir este video, recuerden darle me gusta, eso apoya mucho al canal, compartirlo, suscribirse si no se han suscrito y también ver los demás videos que tenemos aquí en el canal con Irving, ya tenemos 2, te los voy a dejar también en la descripción del video para que puedas verlos. Nos vemos pronto entonces, Irving, hasta luego a todos, Gustazo. Hasta luego. shalom. שימו בנים, נראה קנים, כי נאמנים דרכי שלום.